Capítulo 3. Primer encuentro. La tarde en Kuo era tranquila. Demasiado tranquila. Issei Morningstar caminaba lentamente por las calles mientras sostenía un café helado en una mano y observaba los alrededores con esa curiosidad silenciosa que aún mantenía incluso después de varias semanas. Niños jugando. Personas hablando. Locales llenos. Una vida simple. Humana. Y curiosamente, le agradaba. El viento movió ligeramente algunos mechones sueltos de su mambún mientras caminaba tranquilamente por una calle menos concurrida. Entonces, una voz fría resonó detrás de él. Samael Morningstar. Los pasos de Issei se detuvieron. El ambiente cambió instantáneamente. La temperatura descendió apenas. Y por un segundo, sus ojos carmesí perdieron aquella tranquilidad cotidiana. Lentamente giró el rostro. Y la vio. Rías Gremory. Cabello rojo como brasas ardiendo. Largo. Hermoso. Sus ojos azules parecían hielo cubriendo un cielo tormentoso. Fríos. Distantes. Desconfiados. Su piel blanca resaltaba todavía más bajo la luz de la tarde mientras el viento movía suavemente su cabello carmesí. Y sus labios rojos contrastaban peligrosamente con aquella expresión seria. Pero lo que más llamó la atención de Issei fue la melancolía escondida detrás de esa mirada. Porque la reconoció inmediatamente. Era la misma soledad que él veía en sí mismo algunas veces. El silencio dominó la calle. Rías observaba a Issei con absoluta cautela, analizando cada movimiento, cada respiración, porque frente a ella estaba la leyenda prohibida que había hecho temblar a las tres facciones. Pero no era como esperaba. La camisa blanca ligeramente abierta, el arnés negro, las mangas remangadas mostrando sus brazos marcados, el cabello oscuro perfectamente recogido, y aquella expresión tranquila y elegante. Lo hacían verse demasiado humano, demasiado normal. Eso solo la hacía desconfiar más. Finalmente Issei habló. Su voz fue calmada, educada. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me llamó así. Rías entrecerró ligeramente los ojos. Entonces admites que eres él. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei. No arrogante, solo cansada. Supongo que negar algo tan evidente sería descortés. El viento recorrió nuevamente la calle. Varias personas pasaban cerca sin darse cuenta de la tensión monstruosa entre ambos. Rías lo observó fijamente. Esperaba sentir sed de sangre, oscuridad, algo. Pero no había nada de eso. Solo una calma absurda. Eso la incomodaba. Los registros te describen como un monstruo. Issei levantó ligeramente una ceja. Los registros suelen exagerar bastante. Miles murieron por tu culpa. Silencio. Y por primera vez, la sonrisa de Issei desapareció. Sus ojos carmesí se desviaron ligeramente hacia el cielo. Sí. La respuesta fue tranquila, directa, sin excusas. Eso sorprendió a Rías. Porque esperaba negación. O indiferencia. Pero no aceptación. El ambiente quedó silencioso varios segundos. Entonces Issei volvió a mirarla. Y habló con absoluta serenidad. Aunque honestamente, una pequeña sonrisa burlona apareció apenas en sus labios. También me culparon de cosas bastante creativas. Rías parpadeó confundida. ¿Qué? Una vez dijeron que provoqué una lluvia de sangre durante 7 días. El silencio duró 2 segundos. ¿No fue cierto? Claro que no. Issei tomó tranquilamente un sorbo de café. Fueron solo 3. Rías quedó completamente inmóvil. Y por primera vez desde que llegó, no supo cómo reaccionar. El silencio permaneció entre ambos mientras las personas seguían caminando alrededor sin darse cuenta de la absurda escena que ocurría frente a ellas. Issei Morningstar observó tranquilamente a la joven pelirroja frente a él. El viento movía ligeramente algunos mechones sueltos de su mambún mientras sostenía el café con absoluta calma.
Y entonces habló. Por favor. Su voz fue elegante, suave. Llámame Issei Morningstar. Los ojos azules de Rías Gremory se abrieron apenas. Issei, ese nombre. No Samael. No Morningstar. No el primer pecador. Solo Issei. La sorpresa fue pequeña, pero real, porque esperaba arrogancia, o apego a su antiguo título. Sin embargo, él estaba rechazándolo voluntariamente. Issei inclinó ligeramente la cabeza con educación impecable. ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? La forma en que habló fue tan refinada que por un instante Rías olvidó completamente que estaba frente al ser más temido de la historia sobrenatural. Entonces reaccionó rápidamente. Su mirada volvió a endurecerse. Fría. Distante. Rías Gremory. Los ojos carmesí de Issei mostraron un pequeño destello de reconocimiento. Ya veo. Tomó un pequeño sorbo de café antes de continuar. La heredera Gremory. Rías entrecerró ligeramente los ojos. ¿Conoces mi clan? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei. Los Gremory ya existían antes de mi sello. Eso hizo que Rías sintiera un pequeño escalofrío, porque cuando él hablaba así, realmente recordaba la monstruosa antigüedad de su existencia. Sin embargo, su tono seguía siendo tranquilo, natural, como si estuvieran teniendo una conversación casual. Rías lo observó fijamente, analizando cada detalle. Y eso solo empeoraba las cosas, porque mientras más lo veía, menos parecía un monstruo. Demasiado elegante, demasiado calmado, demasiado humano. Eso la irritaba ligeramente. Los rumores dicen que destruiste ejércitos enteros tú solo. Issei lo pensó unos segundos. Bueno. Levantó ligeramente la mirada hacia el cielo. Técnicamente Drake ayudó bastante. Oye. La carcajada del dragón resonó dentro de su mente. Rías sintió un escalofrío cuando percibió aquella presencia dracónica moviéndose dentro de él. Incluso ahora. Drake seguía allí, fusionado completamente con Issei. Y eso era exactamente lo que hacía a Morningstar tan aterrador. Entonces Rías habló nuevamente. ¿Qué quieres? La pregunta fue directa, fría, desconfiada. Issei la observó unos segundos. Y luego respondió con absoluta honestidad. Café. Rías parpadeó. ¿Qué? Issei levantó ligeramente la lata vacía. Salí a comprar café. Silencio absoluto. Una pequeña vena apareció en la frente de Rías. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba destruyendo completamente la tensión dramática de una conversación importante. La pequeña vena en la frente de Rías Gremory seguía allí mientras observaba a Issei Morningstar con evidente desconfianza. Y él simplemente parecía relajado, como si hablar con un demonio de alto rango fuera algo cotidiano. Entonces Issei dio media vuelta y lentamente. Camina conmigo, Gremory-san. Su voz fue tranquila, elegante, natural. Y te lo explicaré. Rías dudó unos segundos. Cada instinto le decía que aquello era peligroso. Estúpidamente peligroso. Pero también sabía algo importante. Si Samael Morningstar realmente quisiera lastimarla, ya lo habría hecho. Finalmente comenzó a caminar detrás de él, manteniendo cierta distancia, preparada para reaccionar en cualquier momento. El viento de la tarde movía suavemente el cabello rojo de Rías mientras ambos avanzaban por las calles de Kuo. Y entonces, Issei soltó una pequeña risa suave, melancólica. Gremory. Sus ojos carmesí observaron el cielo unos segundos. Hace tanto que no tenía uno frente a mí. Rías lo observó de reojo inmediatamente, porque el tono de su voz había cambiado ligeramente. Había nostalgia ahí, y algo más. Cansancio. Entonces Issei volvió a hablar. Siguen usando el poder de la destrucción, ¿verdad? Rías se tensó apenas. Sí. Sus ojos azules se estrecharon ligeramente.
¿Por qué preguntas eso? Silencio. Las personas seguían pasando alrededor sin imaginar la absurda conversación que ocurría entre ambos. Finalmente Issei respondió. Porque conocí a uno de tus antepasados. Rías sintió un pequeño escalofrío. Claro que lo conoció. Era imposible no hacerlo. Los registros antiguos del clan Gremory hablaban de un encuentro directo con Samael Morningstar. Una tragedia. Un desastre. La historia oficial decía que el monstruo celestial asesinó brutalmente a uno de los grandes demonios Gremory durante las antiguas guerras. Y honestamente, Rías siempre creyó esa versión. Hasta ahora. Porque la expresión de Issei no coincidía con alguien recordando una matanza. Parecía decepcionado. Entonces él habló nuevamente. Era fuerte. Rías guardó silencio. Orgulloso. Una pequeña sonrisa amarga apareció en el rostro de Issei. Demasiado orgulloso. El ambiente se volvió ligeramente pesado. Y por primera vez, los ojos carmesí de Issei mostraron algo peligroso. No ira, sino decepción antigua. Profunda. Lo consideraba un amigo. Los pasos de Rías se detuvieron apenas. Aquello no estaba en ningún registro. Issei siguió caminando tranquilamente mientras hablaba. Pero durante la guerra decidió vender información sobre mi ubicación y la de Drake. Su voz permanecía calmada, sin odio. Y eso lo hacía peor. Miles murieron aquella noche. Rías sintió un pequeño escalofrío. Porque la historia que conocía comenzaba a romperse lentamente. Entonces Issei suspiró suavemente. Lo enfrenté solo para preguntarle por qué. El viento recorrió la calle en silencio. Y él intentó usar el poder de la destrucción contra mí. Rías bajó ligeramente la mirada. Porque ya sabía cómo terminaba esa historia. Finalmente Issei sonrió apenas. Pero era una sonrisa triste. Los registros probablemente dicen que lo asesiné sin motivo. Silencio. Rías no respondió. Porque sí. Eso era exactamente lo que decían. Entonces Issei levantó ligeramente la lata vacía de café. La historia suele favorecer a los sobrevivientes. Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que Rías esperaba. Porque él no sonaba como un monstruo justificándose. Sonaba como alguien cansado de ser malinterpretado. Y eso la confundía más de lo que quería admitir. Capítulo 4 Recuerdos. Los pasos de ambos continuaron lentamente por la calle. El ruido de la ciudad seguía alrededor. Personas hablando. Automóviles pasando. Luces encendiéndose conforme la tarde comenzaba a morir. Pero entre ellos, el ambiente se había vuelto pesado. Silencioso. Issei Morningstar mantuvo la mirada fija al frente durante unos segundos. Y entonces habló. ¿Lo maté? Sí. Su voz fue tranquila. Sin orgullo. Sin justificación. Solo honestidad. Rías Gremory permaneció en silencio escuchándolo. Issei soltó una pequeña risa amarga. No me hizo sentir bien. Sus ojos carmesí mostraron una tristeza antigua. Profunda. Fue doloroso. El viento movió lentamente algunos mechones rojos frente al rostro de Rías mientras ella seguía observándolo. Y entonces, las siguientes palabras hicieron que su corazón se tensara apenas. Era mi amigo. Silencio. Pero Issei no había terminado. Porque por primera vez desde que lo conoció, su mirada perdió completamente aquella calma burlona. Y se volvió nostálgica. Demasiado nostálgica. Y con su muerte, su voz bajó ligeramente. Ella también se fue. Rías frunció apenas el ceño. ¿Ella? Entonces Issei finalmente giró el rostro hacia ella. Y por un instante, sus ojos carmesí parecieron mirar a alguien completamente diferente. Alguien del pasado. Masako Gremory. El mundo pareció detenerse unos segundos para Rías. Porque conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Masako Gremory. Una figura casi borrada de la historia del clan. Los registros antiguos apenas hablaban de ella.
extremadamente poderosa, usuaria prodigiosa del poder de la destrucción, desaparecida durante las antiguas guerras. Y también la mujer que supuestamente cayó junto al monstruo Morningstar. Pero jamás existieron detalles. Nunca. Rías abrió ligeramente los ojos. Y entonces Issei sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Dolorosa. ¿Sabes? Sus ojos recorrieron lentamente el rostro de Rías. Tú y ella tienen un gran parecido. El corazón de Rías dio un pequeño salto incómodo. Porque la forma en que él lo dijo no fue superficial. No hablaba solo del cabello rojo. O los ojos azules. Era algo más profundo. Como si realmente estuviera viendo fragmentos de otra persona en ella. Y eso la hizo sentir extrañamente vulnerable. Issei desvió lentamente la mirada hacia el cielo. Masako era problemática. Una pequeña risa escapó de sus labios. Genuina. Cálida. Terquísima. Eso sorprendió a Rías. Porque aquella fue la primera vez que vio a Issei sonreír de verdad al recordar algo del pasado. No con melancolía. No con cansancio. Sino con cariño. Profundo cariño. Siempre discutíamos. Continuó caminando lentamente. Ella decía que sonreía demasiado poco. Rías permaneció completamente callada. Porque ahora entendía algo importante. El hombre frente a ella no solo recordaba guerras, recordaba personas, amistades, amor. Y eso destruía lentamente la imagen del monstruo absoluto que siempre le enseñaron. Entonces Issei habló una última vez. Con una calma casi triste. Fue la única mujer que logró robarme el corazón. El viento recorrió nuevamente la calle. Y por primera vez. Rías no supo qué responder. El viento nocturno recorrió lentamente las calles de Kuo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una mientras Issei Morningstar caminaba junto a Rías Gremory en un silencio cada vez más pesado. Pero no incómodo. Era el peso de una verdad antigua comenzando a salir a la luz. Issei mantuvo la mirada fija al frente. Sus ojos carmesí reflejaban las luces de la ciudad moderna mientras hablaba con una calma extraña. Masako era la mujer que mejor me entendía. Su voz fue suave, melancólica, y por primera vez, completamente vulnerable. Rías lo observó en silencio, porque aquella expresión ya no pertenecía al monstruo descrito en los registros. Pertenecía a un hombre recordando a alguien que amó demasiado. Entonces Issei sonrió apenas, dolorosamente y honestamente. Sus ojos se cerraron lentamente unos segundos. Por ella caí. El corazón de Rías se tensó, porque esas palabras destruían siglos enteros de historia oficial. La historia enseñada por el cielo, por el inframundo, por todos. Decía que Samael Morningstar intentó desafiar a Dios, quiso robar el trono celestial, y terminó convirtiéndose en el primer ser caído por orgullo y ambición. El primer pecador. El origen de todo. Pero ahora, la verdad frente a ella era completamente distinta. Issei soltó una pequeña risa amarga. Es curioso. Levantó lentamente la mirada hacia el cielo nocturno. Miles de años, y aún así siguen contando esa absurda historia. Rías guardó silencio, porque no sabía qué decir. Entonces él continuó. Su voz tranquila, elegante, pero profundamente cansada. Yo era el ángel más cercano a Dios. El ambiente cambió apenas. Incluso el aire pareció volverse más pesado alrededor de Issei. El más amado por el cielo. Una pequeña sonrisa sarcástica apareció en sus labios. ¡Qué ironía! Rías sintió un escalofrío, porque ahora entendía algo aterrador. Si alguien tan cercano a Dios cayó, entonces quizá nunca fue tan simple como bien y mal. Issei observó una pareja humana pasar frente a ellos tomada de las manos, y sus ojos se suavizaron apenas. Luego conocí a Masako. Silencio. Una demonio. La palabra salió con una delicadeza absurda.
como si todavía la tratara con cuidado incluso después de miles de años. Y me enamoré. Rías bajó ligeramente la mirada, porque incluso ella sabía lo prohibido que eso era en aquella época. Un ángel y un demonio. Era impensable. Issei soltó una pequeña risa vacía. El cielo llamó eso corrupción. Sus ojos carmesí se oscurecieron apenas. Pero honestamente. Entonces miró directamente a Rías. Y por primera vez. La máscara tranquila de Issei mostró una emoción real. Dolor. Ella fue lo único puro que tuve. El corazón de Rías latió con fuerza. Porque aquellas palabras no podían ser fingidas. No después de tantos siglos. El viento movió lentamente el cabello rojo de Rías mientras permanecía completamente inmóvil. Y entonces Issei desvió nuevamente la mirada. Cuando descubrieron nuestra relación, su voz se volvió apenas más fría. Decidieron convertir nuestra historia en una advertencia. La realidad comenzó a encajar lentamente en la mente de Rías. No fue una guerra por poder. No fue ambición. No fue traición al cielo. Fue miedo. Miedo a algo que jamás debió existir. Amor entre un ángel y un demonio. Entonces Issei sonrió otra vez. Pequeño. Triste. Supongo que amar a Masako terminó convirtiéndome en el primer monstruo de la historia. El silencio entre ambos se volvió todavía más profundo. Las luces de Kuo iluminaban tenuemente el rostro de Rías Gremory mientras escuchaba cada palabra de Issei Morningstar. Y por primera vez, la frialdad natural de Rías comenzaba a romperse lentamente, porque él hablaba de Masako Gremory como alguien que jamás dejó de amarla. Issei mantuvo la mirada fija en el cielo nocturno unos segundos más antes de volver a hablar. La última vez que vi a Masako. Su voz bajó apenas. Suave. Dolorosa. Fue cuando fui sellado. El viento movió lentamente el cabello oscuro de Issei mientras una pequeña sonrisa nostálgica aparecía en su rostro. Pero era una sonrisa triste. Como alguien aferrándose al último recuerdo importante de su vida. Su hermoso rostro sigue grabado en mi cabeza. Rías sintió un pequeño escalofrío. Porque aquellas palabras sonaban demasiado reales. Demasiado sinceras. Entonces, Issei la miró directamente. Y por un instante, sus ojos carmesí parecieron perderse entre el pasado y el presente. ¿Y tú? El corazón de Rías se tensó apenas. Rías Gremory. La forma en que pronunció su nombre fue tranquila, cálida, como si realmente estuviera intentando contener cierta emoción. Disculpa que lo diga, pero... Sus labios formaron una pequeña sonrisa melancólica. Eres su viva imagen. Rías abrió ligeramente los ojos, porque ella sabía perfectamente de qué hablaba. Había visto el retrato antiguo de Masako Gremory una sola vez cuando era niña. Una pintura prohibida escondida entre documentos antiguos del clan. Y honestamente, era aterrador, porque realmente parecían reflejos una de la otra. El mismo cabello rojo intenso, los mismos ojos azules, incluso ciertas expresiones. La diferencia era que Masako sonreía más en aquel retrato. Entonces Issei continuó observándola en silencio unos segundos antes de añadir. Hermosa. Rías quedó inmóvil. Sería. Una pequeña risa suave escapó de Issei. Impecable. Y finalmente, sus ojos mostraron un brillo divertido genuino. Terca. Eso hizo que Rías reaccionara inmediatamente. Terca. La pequeña sonrisa de Issei se amplió apenas. Elegante. Burlona. Exactamente igual. El rostro de Rías se tensó ligeramente mientras desviaba apenas la mirada. Porque odiaba admitirlo. Pero escuchar a alguien compararla con una mujer tan importante para la historia del clan la descolocaba completamente. Más aún, cuando la persona frente a ella la observaba con una nostalgia tan profunda que casi dolía verla. Entonces Issei suspiró suavemente. Y por primera vez desde que comenzaron a hablar, pareció verdaderamente cansado.
Durante mucho tiempo pensé que olvidaría su rostro. Sus ojos carmesí se suavizaron apenas. Pero incluso después de miles de años. Levantó lentamente una mano hacia su pecho. Sigue aquí. El corazón de Rías latió con fuerza. Porque esa frase no sonó como una obsesión enfermiza. Sonó como amor real, antiguo, inmortal. Y eso era muchísimo más peligroso para ella. Porque lentamente comenzaba a entender que quizá el monstruo más temido de la historia nunca fue realmente un monstruo. La pregunta cayó sobre Rías Gremory como un peso imposible. Dime, Gremory. La voz de Issei Morningstar fue suave, esperanzada. Y eso fue lo que más le dolió escuchar. Porque después de miles de años, él seguía esperando una respuesta. ¿Qué fue de mi amada Masako? El viento nocturno recorrió lentamente la calle. Y Rías permaneció completamente inmóvil. Porque sí sabía algo. No todo, pero lo suficiente. Los antiguos escritos prohibidos del clan Gremory hablaban sobre ello. Fragmentos ocultos. Textos sellados incluso para miembros de la nobleza demoníaca. Ella los leyó una vez por curiosidad cuando era niña. Y jamás los olvidó. Decían que después del sellado de Samael Morningstar, Masako Gremory desapareció. Abandonó el inframundo. Abandonó su posición. Abandonó todo. Y antes de irse, pronunció palabras que el clan consideró una blasfemia absoluta. Aunque tenga que reencarnar incontables veces, lo encontraré otra vez porque mi alma le pertenece a Rías. Recordaba perfectamente el miedo en aquellos documentos. La vergüenza. La furia. Porque para el clan Gremory aquello no fue amor. Fue traición. Una demonio enamorada del ser que el mundo llamó monstruo. Y peor aún, negándose a olvidarlo incluso después de su caída. Por eso ocultaron la historia. Borraron registros. Silenciaron el nombre de Masako todo lo posible. Porque su amor era considerado una mancha para el clan. Rías levantó lentamente la mirada hacia Issei. Y lo vio. Esperando. Con una calma demasiado frágil. Eso hizo que algo dentro de ella doliera ligeramente. Entonces habló finalmente. Los registros dicen. Su voz fue más baja de lo normal. Que desapareció después de tu sellado. Los ojos carmesí de Issei no se movieron. Ni siquiera parpadearon. Simplemente escuchaba. Rías tragó saliva suavemente antes de continuar. Abandonó el inframundo. Y prometió. Dudó apenas. Porque incluso repetir aquellas palabras se sentía extraño. Íntimo. Prometió que regresaría a ti. El silencio fue absoluto. Las luces de la ciudad parecían lejanas ahora. Pequeñas. Irrelevantes. Dijo que reencarnaría las veces necesarias para reencontrarse contigo. La respiración de Issei se detuvo apenas. Y por primera vez, Rías vio quebrarse aquella calma perfecta. Solo un poco. Pero fue suficiente. Porque sus ojos carmesí mostraron algo devastadoramente humano. Esperanza. Dolor. Amor. Todo al mismo tiempo. Entonces Issei soltó una pequeña risa temblorosa. Tan baja que casi se perdió con el viento. Eso realmente suena como ella. Rías sintió su pecho tensarse. Porque no había locura en su reacción. Ni obsesión. Solo un hombre escuchando por primera vez en miles de años que la mujer que amaba jamás lo abandonó realmente. Entonces Issei cerró lentamente los ojos. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La sonrisa más genuina que Rías había visto hasta ahora. Masako. Su voz fue apenas un susurro. Como si pronunciar su nombre todavía fuera sagrado para él. Y por alguna razón, Rías sintió que estaba viendo algo que nunca debió ser destruido. Gracias, Gremory. La voz de Issei Morningstar fue suave, sincera. Y por primera vez desde que comenzó aquella conversación, Rías sintió que el peso monstruoso del nombre Morningstar desaparecía un poco. Porque frente a ella ya no parecía estar una leyenda,
Solo un hombre que acababa de recibir noticias de la mujer que amó durante milenios. Entonces Issei comenzó a caminar nuevamente. Tranquilo. Con aquella elegancia natural que parecía imposible devorar incluso después de siglos de sufrimiento. Pero algo dentro de Rías Gremory reaccionó. Sin pensarlo. Instintivamente. Espera. Rías extendió la mano y sujetó el brazo de Issei. Y entonces. El mundo se rompió. Sus ojos se abrieron completamente. Una oleada brutal recorrió su mente. Imágenes. Voces. Recuerdos. Antiguos. Demasiado antiguos. Un enorme jardín iluminado por estrellas. Risas. Una joven de cabello rojo corriendo entre flores negras mientras una voz masculina suspiraba con cansancio detrás de ella. Masako, deja de esconderte. La joven volteaba riendo. Hermosa. Sus ojos azules brillaban con vida. Y aquel rostro. Era exactamente igual al suyo. Otro recuerdo. Una enorme biblioteca celestial. Un hombre de 12 alas blancas observando libros antiguos mientras la misma mujer demonio descansaba dormida sobre su hombro. Los ángeles son demasiado serios y los demonios demasiado problemáticos. Aún así me amas. Una risa suave. Cálida. Real. Otra imagen. Sangre. Guerra. Fuego cayendo del cielo. Y aquella mujer abrazando desesperadamente a un hombre cubierto de sangre carmesí mientras lloraba. No me importa el cielo ni el inframundo. Te elegiré siempre. Rías soltó un pequeño jadeo. Su cuerpo tembló violentamente. Porque aquellos recuerdos se sentían reales. No como una ilusión. No como magia. Eran emociones auténticas grabadas profundamente dentro de un alma. Y entonces llegó el último recuerdo. El más doloroso. Una prisión gigantesca. Cadenas sagradas atravesando el cuerpo de Samael Morningstar. 12 alas destrozadas. Sangre. Y una mujer de cabello rojo llorando mientras sostenía su rostro entre sus manos. Espérame, sus labios temblaban mientras lágrimas caían una tras otra. Aunque tenga que vivir 1000 vidas, sus ojos azules llenos de amor absoluto. Volveré contigo, Issei. Y el mundo regresó de golpe. Rías soltó inmediatamente el brazo de Issei mientras retrocedía unos pasos, respirando agitadamente. Su corazón latía con violencia. Los recuerdos seguían quemando dentro de su cabeza. Y lo peor eran las emociones. Amor. Dolor. Devoción. Todo seguía ahí, como si pertenecieran a ella. Issei la observó en silencio. Y por primera vez, su expresión mostró sorpresa genuina. ¿Gremory? Rías levantó lentamente la mirada hacia él, completamente confundida. Porque en el fondo de su mente, todavía podía escuchar aquella voz. Volveré contigo, Issei.